Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. La educación comprende varias etapas de nuestra vida y prácticamente inicia desde el momento mismo en que nacemos. Hoy hablaremos de la educación en la primera etapa de nuestra vida. De esta manera les damos la bienvenida y los saludamos porque durante este breve lapso de tiempo hablaremos en profundidad sobre la educación, porque este es un hecho que nos importa. Jazmín Giraldo es pedagoga infantil de la Universidad de Antioquia. Es magíster en Neuropsicología e Inteligencias Múltiples de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Jazmín se encuentra estudiando Psicología en la Universidad de Antioquia y actualmente es directora de Refuerzos Escolares Oriente Antioqueño y cuenta con una experiencia de 10 años en el campo educativo. Jazmín Giraldo nos acompaña hoy en profundidad. Iniciamos el programa en profundidad en este primer bloque y lo primero es obviamente darle la bienvenida a la persona que nos acompaña hoy, Jazmín Giraldo. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes y poder compartir con los televidentes. Así es, mire Jazmín, la educación es un tema que indudablemente creo que no va a pasar de moda, pueden cambiar los mecanismos, las formas, pero la educación siempre va a estar ahí presente y nosotros somos seres que nunca dejamos de aprender. Entonces hagamos de pronto un leve contexto de lo que prácticamente es la educación. Pues Mauricio, como usted dice, la educación yo creo que es el pilar fundamental para todos los seres humanos. Gracias a la educación es que nosotros como seres humanos logramos socializar, logramos entablar relaciones y además logramos aprender y podemos ser útiles en un contexto. Sin la educación realmente los seres humanos no seríamos nada. Mire Jazmín, nosotros o prácticamente yo al principio del programa en la introducción mencioné lo que es que nosotros los seres humanos prácticamente desde el momento mismo en que nacemos comenzamos a aprender. Ajá. ¿Cuáles son básicamente, si es que lo podemos dividir o de una manera muy general mencionar cuáles son las etapas que tiene la educación? Bueno, la educación, si estamos hablando de la educación formal tiene unas etapas, pero yo diría que esas etapas no nos interesan tanto, sino que a mí me encantaría que habláramos de la educación desde que nacemos hasta que estamos adultos. ¿Por qué? Porque esa educación es la que nos hace a nosotros como seres humanos mejorar, nos hace aprender, desaprender y cada día mejorar los procesos. Dicen que eso es lo más difícil, desaprender para volver a aprender. Sí, yo creería que sí, porque a veces el desaprender implica esfuerzo, implica ponerse a uno sus propios retos, entonces no es fácil, pero es posible. Muy bien, ahora hablemos entonces también de lo que sería la importancia de todo proceso educativo en la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que implica precisamente la educación para una persona, no necesariamente académica, como usted bien lo ha dicho, sino de la vida? Bueno, la formación implica, como yo le decía a usted, un gran esfuerzo, voluntad, mucha voluntad, porque sin la voluntad no hay formación. Y estamos hablando para aprender conceptos, para aprender una labor, para aprender lo que sea en la vida necesitamos voluntad. Entonces, yo creería que es el pilar fundamental, la voluntad. Y la voluntad se forma desde la primera infancia hasta que estamos adultos, porque siempre nos vamos a encontrar con en el camino diferentes obstáculos y diferentes situaciones que nos van a querer o que hacer quedar en la zona de confort, retroceder y a veces no querer avanzar. Entonces la voluntad es lo fundamental para poder formarnos. O sea que son básicamente retos que nos encontramos y ese aprendizaje que adquirimos es lo que nos hace aprender más. Yo creería que sí, de eso se trata, de que siempre nos estemos poniendo retos. Así es, cosa que también es muy importante en materia educativa y de formación, pero ahora que estamos haciendo como todo este contexto y que hemos conversado un poco sobre lo que viene a ser en líneas generales la educación,
cuéntenos también si hay diferencias entre los procesos educativos o formativos entre los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Cuáles podrían ser esas diferencias? Claro que sí, bueno, como sabemos, los seres humanos tenemos unas etapas de desarrollo. Cuando los niños están muy pequeñitos, están en el desarrollo cerebral. Entonces, cuando hablamos de esas etapas de la educación, debemos tener en cuenta eso, que cuando los niños están pequeños, están en pleno desarrollo cerebral, entonces hay que estimularlos de un modo. Cuando los niños están en el contexto escolar, digamos entre 6 y 12 años, que están en la escuela, en la primaria, también hay que estimularle otros aspectos. Sí. Y en la juventud otros, porque las emociones cambian, las hormonas también implican pues unos cambios, y en la vida adulta también pues se dan otros cambios. Entonces, dependiendo cada etapa del desarrollo del ser humano, la educación debe apuntar a cumplir unos objetivos, unos retos, y siempre apuntando a avanzar y a no dejar lo que para la edad se tiene estipulado, sino que un poquitico más, y eso se logra a través de la estimulación. Bien, cualquier persona entonces puede hacer parte de un proceso de estimulación porque es muy conocido para los bebés prácticamente. No, la estimulación yo creo que la entendemos a veces como si solamente se limitara a la primera público. Infancia o a las madres que están gestando, ¿cierto? Pero la estimulación se da hasta que estamos supremamente adultos. Uno cuando está adulto, cuando estamos en la universidad, es un tipo de estímulo, porque a uno lo estimulan los docentes, lo estimula el contexto, lo estimulan los libros, los autores. Entonces, la estimulación es un asunto que viene dado siempre, desde diferentes contextos, desde diferentes situaciones. Entonces, de eso se trata, estar siempre estimulando a las personas, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, para que quieran aprender cada vez más. Muy bien, definitivamente tenemos mucho por aprender también del tema educativo, es un tema muy importante que a todos nos toca y pues independientemente de la edad que tengamos siempre vamos a seguir aprendiendo en la vida y eso es importante que tengamos fijos metas y retos. ¿Cuáles son los retos que puede tener un joven ahora en materia de formación, teniendo en cuenta pues todos los aspectos nuevos que se involucran ahora en la vida de las personas? Pues yo creería que los retos son muchos para los niños y para los jóvenes y para los padres, porque estamos en un contexto de mucha información, en contextos donde la tecnología está en nuestras manos, que los niños tienen acceso súper fácil a la información. Entonces yo creería que los retos actuales para la formación vienen dados más desde esa humanización que le debemos dar a la educación, porque un concepto se puede aprender en un libro, un concepto se puede aprender en internet, un concepto se puede aprender muy fácil en diferentes lugares, pero yo creo que a ser seres humanos no aprendemos con esos elementos. Entonces el principal reto que yo consideraría que tiene la educación, tienen los padres, los niños y todos quienes intervenimos en la formación es eso, humanizar la educación y hacer de las personas buenos seres humanos que sean capaces de socializar, que sean capaces de hablar. Yo creería que es como el principal reto y asumir problemas, asumir las dificultades, tomar decisiones. Entonces ahí está el real reto de la educación. Muy bien, me lo dijo 2 veces en esa respuesta, me habló de los padres. Y es muy importante porque bueno, en la universidad muchas veces la situación cambia porque uno debe apersonarse más de la situación de una manera diferente al colegio. Pero si hablamos y nos devolvemos a esas primeras etapas, ¿cuál viene a ser el papel real de los padres de familia o de los acudientes de los niños y jóvenes en el proceso de formación? Porque hay muchos padres de familia que, es decir, es como digamos una mascota no basta con ponerle solo agua y cuido, y al niño no basta solo con mandarlo al colegio. Entonces, ¿cuál es el papel real de los acudientes y padres de familia en el proceso educativo? Yo creería que el proceso del acudiente, del cuidador, del padre de familia es fundamental porque es él el que direcciona el trabajo, es él el que hace que el niño no solamente vaya a la escuela, aprenda a sumar, aprenda a restar, sino que sea capaz de aplicar eso en los contextos. Y además de eso, que sea capaz, con eso que le enseñan en el colegio, poder utilizarlo en el contexto, utilizarlo en donde se desarrolla y además de eso, que eso le sirva para tomar decisiones.
como usted decía, en la universidad uno tiene más independencia, pero esa independencia está dada, ¿por qué? Por la formación que uno tiene de su pasado. Uno en la universidad se encuentra con un mundo muy amplio y si uno no tiene la formación que está dada por los padres, claro, por los profes también, pero por los padres, por los cuidadores, uno en la universidad quedaría abrumado porque no sabría cómo tomar una decisión inteligente, cómo tomar una decisión analizando las consecuencias y las posibles repercusiones que traiga consigo esa decisión. O sea que los padres de familia se siguen educando a la par con sus hijos, entonces. Total, o sea, yo tengo en mi trabajo papás que me han dicho, profe, yo me estoy educando con mi hijo, me estoy reeducando, porque ahí el asunto de volver a aprender, ¿cierto? Porque claro, las teorías cambian, los contextos cambian, la historia cambia y en ese sentido también cambia la educación, cambia la formación y los retos son grandísimos para los padres para educar bien a esos hijos, porque educar a los hijos no es llevarlos al mejor colegio, no es tenerlos simplemente en las mejores academias, sino acompañarlos para que avancen significativamente. Hay quienes piensan incluso que porque tienen mejores cuadernos van a aprender mejor. No, para nada, no. Yo creo que aprenden mejor los que tienen los papás al lado. Muy bien, hay una pregunta que quería hacerle antes de que nos vayamos a este primer bloque, o primera pausa más bien, y es ¿cuál es su concepto sobre lo que es la educación en Colombia en este momento? Porque lo que vemos es que la educación, digamos, tradicional está de pronto un proceso muy repetitivo, el que repite mejor todo lo que dice el libro es el que gana los exámenes y obtiene las mejores notas. ¿Cómo le parece a usted que está la educación en Colombia, aunque yo he visto cambios? Bueno, la educación en Colombia sin duda se ha venido transformando de manera impresionante. De hecho, desde 1945 se empezaron a dar avances históricos significativos, pero es que lo que decíamos, volvemos a lo mismo, el desaprender es muy duro y como venimos con esa carga histórica de la educación tradicional, del que repite es mejor estudiante, entonces claro, la educación, los cambios son muy complicados, pero yo he visto que se han dado avances, se ve que la educación ha intentado optar por aprendizajes por descubrimiento, donde los niños sean capaces de poner eso que aprenden en práctica en diferentes lugares. Y bueno, la educación en Colombia sin duda hay que mejorarla porque la deserción, estaba leyendo las cifras y es de un 51%, entonces es grandísima, pues porque es que de 100 estudiantes están saliendo 51 muchachos, ¿cierto? Entonces grandísima, entonces esa deserción ¿a qué se debe? A que los muchachos no se están adaptando bien, que ese tipo de modelos tradicionales ya no funcionan o qué es lo que está pasando, entonces como educadores y yo creo que como sociedad en general debemos preocuparnos por eso, porque la educación yo creo que es la base fundamental para cambiar la sociedad, para mejorar nuestro país, entonces hay que ponerle cuidado pues como a eso. Muy bien, vámonos a hacer esta primera pausa rapidito y regresamos para seguir hablando de estos temas que resultan preocupantes como la deserción escolar, pero algo muy importante, un concepto que se llama educación emocional. Ya regresamos y tocamos todos estos temas. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV, santuariano como vos. Santuariano como vos. Id y haced discípulos en todas las naciones,
Participa con nosotros de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía. Además, los miércoles a las 3 de la tarde desde la Basílica Santuario de San Judas Tadeo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. América TV, santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Segundo bloque del programa En Profundidad. Aprovechamos, como ha sido costumbre, saludar a las personas que recién se conectan con la señal del canal América TV y que pues preguntan qué es lo que se encuentran viendo en este momento. Es En Profundidad, sobre la importancia de la educación. Hoy un programa, digamos, de verdad un poco general, aunque vamos a tocar varios conceptos muy importantes, pero más adelante podremos en otra oportunidad, ojalá, desglosar más temas relacionados con la educación, algo que sin duda alguna tiene una importancia trascendental. Y muy bien, Yasmín. Hemos venido hablando, más bien terminamos hablando el bloque anterior sobre el tema de la deserción, que indudablemente va a ser un tema preocupante siempre. Ajá. Y en cualquier sociedad, en cualquier país, independientemente de dónde esté ubicado geográficamente. Pero ¿cuáles vienen a ser esas razones de la deserción escolar en el caso de Colombia? Bueno, si estamos hablando de Colombia, yo creo que las razones de la deserción escolar pueden ser muchas. Factores económicos, cuestiones con los aprendizajes. A veces la deserción se da y yo quiero que nos enfoquemos en eso, que es lo que nosotros podemos trabajar, y es que la deserción a veces se da por razones de que los muchachos, los niños, no son capaces a veces con esos conceptos. Entonces se empiezan a colgar en los conceptos en la escuela, empiezan a perder materias, empiezan a tener vacíos conceptuales, entonces eso los desmotiva. Sí. Los desmotiva, no encuentran un apoyo real en la institución, en su contexto, en la familia. Entonces los chicos, ¿por qué optan? Por retirarse y empezar a trabajar, la informalidad, y eso lo que yo decía, o sea, la educación es el motor para transformar la sociedad, y si no nos educamos vamos a estar todos mal. Entonces yo creería que la principal razón por la cual los estudiantes desertan es esa. El que no tienen acompañamiento cuando se encuentran en el camino con dificultades. Claro, porque para los docentes también puede resultar difícil que se queden un par de estudiantes cuando tienen 40 muchachos en un salón. Total, no, yo a los profes los considero, yo también he sido profesora de aula, y uno jalonar a 45 muchachos al mismo ritmo es muy difícil. Claro, no todos van a ser al mismo ritmo. Exacto, es muy difícil, entonces yo por eso digo, o sea, la familia es fundamental en ese proceso, porque los profes en el salón de clases, los profes en el contexto escolar hacemos, pero si eso que nosotros hacemos no se replica en la casa, no se practica en la casa, pues sin duda los avances no se van a ver. Entonces yo invitaría a los papás en este momento a que apoyen un poquito más a sus hijos para evitar la deserción. Muy bien, hay una herramienta, creo que la educación emocional, que es lo que vamos a hablar, pues digamos que puede ayudar un poco a detener o a disminuir al menos la deserción escolar. Inicialmente cuéntele a las personas que nos ven en América TV y en otras poblaciones a través de nuestra página de YouTube y Facebook, contémosle primero qué es la educación emocional, porque no
para nadie es un secreto que puede ser un concepto un poco desconocido para muchas personas. Claro que sí, Mauro. De hecho, la educación emocional es un tema que apenas está como redescubriendo, se está poniendo en práctica, porque anteriormente era un tema que no se ponía de manifiesto. O sea, la educación era ir a aprender conceptos, independientemente si usted estaba feliz, si estaba triste, si usted era capaz de aplicar eso en diferentes lugares, ¿cierto? Pero en la actualidad muchos teóricos se han dado a la tarea de empezar a analizar qué es la educación emocional, qué implica. Y un autor muy conocido que se llama Howard Gardner la empezó a mencionar y empezó a decir, bueno, ¿por qué los chicos a veces están tristes en las aulas? ¿Por qué los chicos no tienen un buen rendimiento académico? Y se dio cuenta que es que no saben manejar las emociones. Entonces, la educación emocional es eso, es enseñar a nuestros niños, enseñar a nuestros jóvenes a que sean capaces de manejar sus emociones. Y manejar las emociones no es reprimirlas, claro que no, porque las emociones son fundamentales, o sea, los seres humanos somos emociones. Entonces, es sentirlas, saber cómo las sentimos y a partir de eso saberlas manejar. O sea que indudablemente los padres de familia tienen que aprender sobre el concepto. Claro que sí, yo creería que sí, y es fundamental además porque la educación emocional es la que siempre nos va a acompañar, porque si bien es importante saber dividir, es importante saber sobre matemáticas, saber sobre historia, yo creería que la educación emocional es fundamental porque es la que en la adultez nos va a permitir, yo le he insistido y lo he dicho mucho en el programa, tomar decisiones. Y las decisiones son las que nos llevan a nosotros a ser exitosos o a tener dificultades. Entonces yo creería que es fundamental que los papás se empiecen a personar y empiecen a investigar qué es la educación emocional y desde la casa le empiecen a fomentar a los niños esta capacidad. Muy bien, cuéntenos un poco más básicamente sobre cómo funciona la educación emocional, porque si nos ponemos en los zapatos de los padres de familia, de los docentes y de los chicos, pues indudablemente no hay una materia que se llame educación emocional. Entonces, ¿cómo es que va a empezar a desarrollarse ese conocimiento y ese manejo sobre la educación emocional hoy en día? Bueno, claro, una materia que se llame educación emocional, claro que no, porque la educación emocional precisamente se trabaja es en la relación con el otro, en la relación entre padres, entre docentes, en el grupo en general. Entonces, ¿cómo trabajarla? Trabajarla a partir de las interacciones. En el aula, cuando el profesor empieza sus clases, hablar un ratico, cómo se sienten hoy, cómo amanecieron. Claro, más humano, como me decía en el primer bloque. Sí, humanizar un poquito la educación, o sea, saber que frente a uno tiene un ser humano que tiene una historia, que tiene una familia, que tiene de pronto unas dificultades, que tiene unos sueños. Entonces empezar a conversar con el otro y a trabajar y a reconocerle que es un sujeto que está cargado de historias, de sentimientos, y a partir de allí, cuando se empieza a abrir pues como la posibilidad de diálogo, empezar a trabajar un poquitico ya el manejo de todo eso que trae la persona consigo. Muy bien, mire, tuve la oportunidad de ver algún documental sobre la educación en China. En China estudian menos que en Colombia y desarrollan más actividades de grupo en las horas de colegio. Eso de pronto tiene que ver con la educación emocional, porque aquí se va a cumplir un horario y a veces son 2 horas seguidas de física, matemática y de pronto eso cuesta un poquito. Sí, yo creería que sí, porque es que donde aprendemos a ser nosotros tolerantes, receptivos, a tener empatía con el otro, es en la interacción. Entonces ese tipo de actividades grupales lo que me permiten a mí es conocer al otro, reconocerme en el otro y aprender a partir de eso a saber que el otro siente, el otro también tiene miedos, el otro también tiene dificultades, el otro también tiene sueños. Entonces, en ese sentido, yo reconocer eso en el otro, lo reconozco en mí y ahí puedo tener grandes aprendizajes. Entonces, me parece maravilloso, qué rico que acá en Colombia implementáramos ese tipo de actividades. ¿Dónde ve usted la principal dificultad, por pequeña o grande que pueda llegar a ser? ¿En los mismos muchachos o en los padres de familia que tienen que tener una disposición? Yo creería que pues no son los muchachos ni los padres. Yo también creo que de pronto la educación emocional no la está truncando un poquitico
el modo como se está dando la relación interpersonal en la actualidad. Sí. Porque mire que ya nosotros no nos damos una llamada, o sea, cuando uno se va a comunicar con alguien no llama ni siquiera, no escucha al otro, o sea, uno escribe por WhatsApp. Entonces yo creo que desde ahí la dificultad de la educación emocional se empieza a ver, porque es que cada día estamos dejando a un lado más las relaciones interpersonales de vernos, de sentirnos, y nos estamos comunicando por otros medios que claro, son importantes. O sea, yo no digo que esos medios no sean fundamentales, pero a veces eso limita el que por la noche, cuando nos veamos con la familia, conversemos cómo nos fue, cómo estuvo el día, porque estamos pegados a los aparatos y decidimos a veces responderle al que está fuera y no al que está con nosotros. Entonces yo creo que ese puede ser una de las grandes dificultades, el uso de las tecnologías, porque nos estamos olvidando de quién tenemos al frente y nos estamos ocupando más de lo que está ahí, en ese mundo virtual. Muy bien, Yasmín ya nos ha dado la entrada para el siguiente tema y esto va a ser después de comerciales porque vamos a hablar un poco de lo que es de pronto esta llegada de la tecnología al mundo en el que estamos viviendo en este momento, que no son solo cosas negativas, también podemos encontrar cosas positivas. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Id y haced discípulos en todas las naciones. Participa con nosotros de la Santa Misa, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y domingos a las 12 del mediodía. Además, los miércoles a las 3 de la tarde desde la Basílica Santuario de San Judas Tadeo. Porque el Señor es nuestra fortaleza. América TV, Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. En el tercer bloque del programa En Profundidad les recuerdo que estamos hablando sobre la educación con Yasmín Giraldo Quintero. Ella es pedagoga infantil y reside aquí en el municipio del Santuario. Muy bien, Yasmín. Hemos pasado por muchísimos temas relacionados con todo esto de la educación y precisamente dejamos la entradilla, el tema abierto para hablar precisamente de la tecnología, de pronto esa implicación que ha venido teniendo la tecnología en la educación. Yo voy a cumplir 29 años
y pues a mí me tocaba en bibliotecas, en enciclopedias, y había algo en internet, en los computadores, creo que se llamaba Encarta. Mi primera Encarta, maravillosa, Exacto. yo también la tuve. Eran las consultas Ajá. y era lo que hubiera ahí. Ajá. Ahora, pues la tecnología nos ha abierto al mundo prácticamente. Para la información, la tecnología ha sido un apoyo gigante y hemos tenido muchísimos aportes positivos de parte de la tecnología. ¿Cuál ha sido el lado negativo? Así como ese ha sido el lado positivo en la educación, ¿cuál ha sido el lado negativo? No, Mauro, yo también estoy de acuerdo con usted, o sea, la tecnología es maravillosa, nos permite aprender un montón, pero yo creo que lo negativo es el uso excesivo de ella. Sí. Y el uso excesivo, de hecho, para jugar, para estar en redes sociales, para estar viendo muñequitos, ¿cierto? Yo creo que ese es el asunto por el cual nos debemos preocupar. Porque la tecnología para consultar, la tecnología para aprender y en unos momentos del día determinados, maravilloso. Pero cuando ya se abusa de ella, ahí es que nos debemos preocupar. Porque cuando hay abuso de la tecnología, cuando los niños están más de 3 horas, 4 horas en el celular, en el computador, en el play, ¿qué están dejando de hacer? Están dejando de compartir, están Sí. dejando de salir a jugar, están dejando de salir a tener interacción con el otro. Entonces ahí es que está lo complicado, diría yo. Muchos tenemos cicatrices en las rodillas, en la Total, cumbamba, en el total. codo, en un poco de lados, y ya los niños están de pronto en producticos más finitos porque no tienen ese tipo de, Sí, de total. grietas. Ha sido uno de los cambios que se ha visto. ¿Qué decirle a los padres de familia que responden que para que mi hijo se tranquilice le doy el celular? Pues me parece que están un poquito equivocados. ¿Por qué? Porque si de manera inmediata el niño, claro, está sentado y está juicioso, entre comillas, porque tiene el celular, ¿qué está pasando en su cerebro? En su cerebro están pasando un montón de cosas a nivel de la liberación de serotonina, de endorfinas, de diferentes, Dopamina. de dopamina, exacto. Entonces, ¿eso qué está generando en el niño? Un estímulo. Ese estímulo, claro, le da un placer inmediato. Sí. El niño por eso es feliz jugando Minecraft, jugando, no sé, o sea, ya yo estoy vieja, entonces no me acuerdo, no sé cuáles jueguitos, pues en mi época era Mario Bros, ¿cierto? Entonces, diferentes juegos, entonces, en ese sentido, los papás se tranquilizan. Pero lo preocupante viene después, las consecuencias. Y además, si el niño es muy pequeñito y está en el proceso de desarrollo cerebral, el celular le va a truncar ese desarrollo. Entonces, ¿yo qué le diría a los papás? Bueno, cuando el niño esté de pronto con las emociones un poquito descontroladas, mejor se siente a dialogar con él, mejor busque otras alternativas para poder calmarlo y además eso le va a servir a futuro, lo que hablábamos hace un rato. De juegos más didácticos, más de compartir, más de resolver problemas. Sí, total, y además porque es que, o sea, un niño con un celular y le puede decir a los papás, claro, estoy jugando con otro montón de niños del mundo que se conectan de Europa, se conectan de China, se conectan de Estados Unidos, pero bueno, ellos no van a tener las rodillas aporreadas, la cicatriz, porque están ahí en esa interacción, pero tampoco van a tener la posibilidad de ser capaz de resolver un conflicto, porque uno cuando lo resuelve, cuando uno peleaba con los compañeritos, con los amiguitos en la calle, eso, si uno peleaba, eso le enseñaba que bueno, que no a los golpes, que debe calmarse, bueno, un montón de enseñanzas que yo creería que con el uso de la tecnología no se logra. Y eso es pura educación emocional. Es importante dejarle claro a los padres de familia que cuando hemos venido hablando de educación y de formación, pues no estamos necesariamente hablando de libros, de lecturas, de ecuaciones y de problemas matemáticos. No, si su hijo está intentando encajar un cuadrado en la figura del triángulo y se da cuenta que no cabe y debe hacerlo en otra figura, eso también es formación que está Claro, y adquiriendo. eso es puro pensamiento matemático y pensamiento lógico. Entonces, es que yo creo que debemos abrir un poquito la mente y saber que no solamente enseñar y formar a nuestros hijos es enseñarle operaciones, enseñarle lectura, enseñarle historia. O sea, uno aprende un sinfín de cosas en la interacción, en diferentes lugares. Entonces, sí, como decíamos en un principio del programa, la formación no es solamente aprender conceptos, sino aprender a vivir, formarnos constantemente y ser cada vez mejores
mejores seres humanos. Muy bien, ¿qué cifras podemos entregarle a la gente? ¿Qué conocimiento podemos brindarles con respecto a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento? Bueno, pues de cifras es real y absolutamente comprobable que en las casas, en el 99% de las casas hay un aparato tecnológico. Sí. Entonces, en ese sentido debemos todos personificarnos y apropiarnos, porque el aparato tecnológico puede ser una ayuda, pero también puede ser el enemigo que lo tenemos dentro. Entonces tenemos que apropiarnos de eso para usarlo de manera adecuada, porque si no lo usamos de manera adecuada, nuestros niños van a tener un desarrollo también inadecuado. Por ejemplo, la Sociedad de Pediatría de América Latina ha estudiado y se ha dado cuenta que los niños que tienen acceso al celular antes de los 2 años tienen un desarrollo inadecuado de su cerebro. Sí. Sabemos que el cerebro se desarrolla hasta los 5 años. Hasta los 5 años de manera óptima. Sí. Entonces, un niño que está enfrentado o está frente a la pantalla desde que está muy pequeñito, eso le va a generar muchas dificultades, empezando por el TDAH. O sea, todos los niños hoy en día dicen, ay, tiene TDAH, ¿por qué será? ¿Por qué será? Muchas veces, claro, por el uso de la tecnología y muchas veces porque no se les ha manejado bien las emociones. Bien, ¿cuál es el consejo para que, o cómo deberíamos educar a nuestros hijos en este tiempo? Ay, eso es una pregunta muy difícil, ¿cierto? ¿Cómo educar a nuestros hijos? Pues yo creería que consejos en ese sentido no habrían, porque yo creo que cada niño es un mundo, un universo distinto. Sí. Entonces cada niño nos va mostrando cómo educarlo. Sí. Sin embargo, yo creería que hay unas pauticas o como unos tipsitos que nos pueden servir. ¿Cuáles? Siempre escuchar a nuestros niños, siempre saber qué les gusta, qué no les gusta, empezar a conocerlos, porque muchas veces decimos, sí, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, pero realmente lo conozco, sé qué siente, la palabra sé qué sería le pasa, lo distingo. ¿cierto? Porque cada ser humano es un universo gigante. Entonces, yo qué les diría a los papás que se acerquen a sus hijos, que los conozcan y que en ese sentido entablen relaciones humanas, de conversar, de dialogar, de saber qué están sintiendo. De confianza. De confianza, exacto. Y a partir de eso empezar a trabajar las emociones y que desde pequeñitos le den la importancia a la educación emocional y que vean cómo eso, cuando los niños estén en una edad adulta, se va a ver reflejado. Muy bien, Yasmín, para terminar, usted está en un lugar físico, aquí en el santuario, digamos a la gente dónde está ese lugar, qué tipo de servicio tenemos. Claro que sí, Mauro, muchas gracias. Yo soy la directora de un lugar que se llama Refuerzos Escolares Oriente Antioqueño. Nosotros brindamos a los estudiantes formación en emociones, trabajamos refuerzos en todas las áreas, sí. Hacemos trabajo especializado con niños que tienen necesidades educativas, hacemos planes personalizados para estos niños, preparamos a los niños para los exámenes y nosotros trabajamos con la metodología de lo que estamos hablando acá, de la educación emocional y de la educación personalizada que esté enfocada a el trabajo uno a uno, de escucharnos, de hablar, de qué se siente y sin duda eso optimiza muchísimo los procesos en las escuelas. Muy bien, Yasmín, pues ha sido ya, o es más bien el final del programa del día de hoy. Ojalá podamos nuevamente sentarnos acá para conversar claro más temas, sí. Porque el tema educativo, pues lo reitero, es muy amplio y qué bueno que la gente tenga acceso a toda esta información, así que le agradezco por habernos acompañado. Mauro, muchas gracias por la invitación y espero que el tema haya sido del interés de todos los televidentes y ojalá me vuelvan a invitar, que qué rico compartir lo que sé, lo poquito que sé. Muchísimas gracias, y a todos ustedes también les hacemos un agradecimiento muy especial por habernos acompañado hoy en esta emisión de En Profundidad. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y recuerde que también puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentran como América TV El Santuario. De esa manera les queda la invitación para que nos veamos dentro de 8 días. Un abrazo fuerte para todos.